Y vámonos otra vez de nuevo con este hermoso, precioso, increíble episodio de nuestro podcast Crece. Estoy con el pastor Arel Salinas. Claro que sí, un gusto estar aquí con todos ustedes y nos acompaña mi estimado hermano Ulises Salinas. Eso, pastor, y el tema de hoy, ¿cómo se llama el nombre? Tus peores luchas te preparan para tus más grandes victorias. Eso. Así es que me gustaría comenzar preguntándole a todos los que nos están escuchando, ¿cuándo fue la última vez que te enfrentaste a una tremenda lucha? Ay, yo creo que eso pasa muy seguido, pastor. Muy a todos seguido. nos debe pasar muy seguido. Fíjate que podemos experimentar luchas en el matrimonio, podemos enfrentar luchas con nuestros hijos, la crianza de nuestros hijos. En el trabajo. Podemos enfrentar luchas laborales. Económicas. Los jóvenes en la escuela, universidad. Ajá. Emocionales, luchas emocionales. Y no se diga luchas espirituales. Pastor, hablando de eso, ahorita se me vino a la cabeza. A mí de repente se me vienen unas ideas bien locas como tipo, no quiero llamarles ataques de pánico, pero de repente se me mete a la cabeza que me voy a morir o así. Sí. y se siente bien feo. Sí, no se puede sacar de la cabeza a veces. La sociedad hoy en día está luchando con tantas cosas, con cuestiones emocionales, con enfermedades mentales. Y de verdad que el único que puede ayudarnos es Dios. Así es. ¿Verdad? Entonces, en la Biblia nosotros vemos muchas personas que enfrentaron diferentes luchas. Y cuando nosotros vemos a estas personas, por ejemplo, David, Goliat, por ejemplo, Moisés, que fue un sobreviviente de la matanza de los niños, que terminó siendo educado y criado en la casa de Faraón, y que a pesar de su educación decidió defender e inclinarse por su pueblo. Claro. Y después tuvo que salir huyendo. Estuvo en el desierto, sufrió mucho, pero al final nos damos cuenta de que las peores luchas nos preparan para nuestras más grandes batallas. Sí, pastor, y es ahí en donde para queremos... Nuestras más grandes victorias, Victorias, claro. Y es ahí en donde nosotros queremos aplicarlo en la vida de todos nosotros. Que estemos pasando por procesos difíciles no quiere decir que Dios te abandonó. ¿Ok? No, jamás. No quiere decir en ningún momento que Dios se apartó de ti o que cualquier otra cosa. Lo único que quiere decir, y eso también me encanta pensar de esta manera, las veces que tú estás pasando por estas situaciones es porque es parte de la perfección del proceso de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque si no pasas por cosas malas, ¿cómo vas a saber cuando estés en el gozo de lo bueno que te está tocando? Es decir, todo lo malo que vivimos y lo bueno que vivimos es parte de la perfección que nosotros no vemos, pero que Dios en su infinita manera de ver las cosas ya sabe cómo nos van a ayudar para bien. Entonces, mira, tenemos que cambiar nuestra visión acerca de Dios. La palabra de Dios nos enseña que Dios es amor, que Dios nos ama, que Dios es bueno, que es lleno de gracia, de misericordia, de bondad. Y tenía una conversación con mi niña. Mi niña, la mayor, tiene 13 añitos y me decía, papi, es que yo vivo asustado de Dios. Wow, imagínate esa conversación. Wow. Estábamos leyendo la Biblia, estábamos leyendo el libro de Romanos y estábamos hablando acerca de la rebeldía del ser humano, de que al ser humano le va mal porque se olvidaron de la verdad, defendieron la mentira y se inclinaron a la mentira, etc. Y entonces dice que Dios los desechó y los entregó a su maldad. Y luego ella dice, papi, yo vivo aterrada de Dios. Yo vivo asustada de Dios porque pienso que si cometo algún error, Dios ni siquiera pienso que me va a castigar a mí. ¿Cómo dijo? Dijo, he's gonna pick on my dad or my mom or my sisters. Ella estaba diciendo que si ella cometía un error, como que Dios la va a tomar en contra de... La iba a tomar en contra de los seres queridos de ella para darle una lección a ella. Yo me quedé sorprendido y muchas veces tenemos esa perspectiva, esa manera de pensar. Y en realidad va a haber luchas mentales, como en el caso de mi niña de 13 años que tenía esa lucha. Le digo, es que tienes que cambiar tu perspectiva de Dios. Sí. Dios es nuestro Padre Celestial. Sí. Y es lo que queremos compartirles. Dios es tu Padre Celestial. Dios es amor. Dios
te amó tanto que entregó su vida por amor a ti. Dios envió a su Hijo único para morir por nosotros y para que fuera nuestro intercesor. Y yo le decía, si tú piensas de esa manera, es como decir, ok, fulanito de tal hizo algo malo y yo remato con sutanito, ¿verdad? No hace sentido. Y la palabra de Dios dice, si ustedes que son malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo? Sabrá dar buenas cosas a aquellos que se acerquen a Él y se lo pidan y confíen en Él. Entonces, en medio de tus luchas, en medio de tus pruebas, en medio de tus batallas, lo único que está sucediendo es que te están preparando para que conozcas el sabor de la victoria. Sin batallas no vas a conocer el sabor de la victoria. Correctamente. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto. Y hay una palabra que quiero compartirles en Hebreos capítulo 13, que me ha dejado impactado en estas últimas semanas. Versículo 5, dice que vuestras costumbres sean sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Y ojalá que podamos entender eso. Si estás pasando por cualquier lucha, Él no te va a dejar. Él no te va a desamparar. Amén. Tú no estás solo, tú no estás sola. No caminas solo, no caminas sola. No importa lo que te estés enfrentando, Él está contigo. Sí. Y recuerda que Él es el Dios Todopoderoso y que a los que le aman, todas las cosas les ayudan para bien. Aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Ese es uno de mis versículos favoritos, pastor. Le comento por qué. Muchas veces nosotros nos sentimos que andamos en vallecitos así de sombra, como menciona la Biblia, vallecitos de sombra, de muerte. Recuerdo una situación que al menos a mí me pegó bastante duro y fue la muerte de mi mamá, ¿verdad? La muerte de mi mamá fue una de las cosas que te hacen replantearte la vida entera. Y uno obviamente piensas, Dios mío, pero si no era tan... Ella era un poco joven. 50 añitos tenía cuando se nos fue. Y pensamos, Dios mío, a veces pensamos, sí, pero ¿por qué? ¿Por qué a nosotros? ¿O por qué dejaste que pasara esto? Vuelvo a repetir, es parte de la perfección del proceso de Dios. Es parte de la perfección del planeta en el que nos puso. Todo para donde mires es perfección. No puedes sentirte abandonado de las manos de Dios porque tienes que confiar en el proceso. Y el proceso, nadie dijo que iba a ser fácil, ¿eh? Nadie dijo que estamos aquí para vivir la vida súper sencilla y que todo va a estar bien y que todo tu matrimonio va a ser perfecto y que la escuela va a ser perfecta y que en el trabajo nunca te va a ir mal y que siempre vas a tener abundancia económica. No, Señor, la vida no es así, la realidad no es así. Sin embargo, dentro de esos mismos procesos, Dios siempre va a estar ahí contigo. Me gustaría darles un ejemplo. Por ejemplo, si nosotros tenemos una imagen, si pudiéramos hacer zoom a la cámara y solamente les mostrara esta pequeña parte del teléfono, ¿no? Y luego, cuando yo les digo, ¿qué es de lo que ustedes están viendo? Ustedes van a decir, no distingo qué puede hacer. Pero si yo abro la imagen, la toma, ustedes van a darse cuenta que es un teléfono. Lo mismo sucede con Dios. En ocasiones, cuando estás pasando por la situación, tienes la toma demasiado cerca. No alcanzas a distinguir qué es lo que está pasando, qué es lo que Dios está haciendo, qué es lo que Dios está obrando. Pero cuando pasas ese momento en tu vida, esa etapa en tu vida, y te das cuenta y miras hacia atrás y puedes ver todo el panorama de lo que Dios hizo, te das cuenta de su perfección. Él no se equivoca. Por eso Hebreos dice, no te dejaré ni te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que pueda hacer el hombre. Él es tu ayudador en las luchas, en las pruebas. Y aquí es en donde sale la otra situación que tenemos que hacer, que es confiar en cuando escuchamos la voz de Dios que nos está diciendo qué hacer para que confiemos en el proceso y que Él puede entrar a nuestro rescate cuando estamos en ese tipo de situaciones. Me viene a la cabeza, pastor, un libro que estaba leyendo hace poco. El autor se llama Pavel Ivan. Es un muy, muy buen libro. Después les recomendamos algunos libros, pero... Él ponía un ejemplo en ese libro y se me hizo bien impactante en realidad. Y era la siguiente. Hay un alpinista muy experimentado, está escalando una montaña muy alta y empieza a clavar estacas como cualquier persona que sabe lo que está haciendo en alpinismo. Cualquier persona profesional. Exactamente. Clava estacas, amarra su soga ahí para que si en algún momento llega a resbalar o a caer, pues las estacas lo sostienen, ¿ok? Entonces él está escalando hasta que llega a un punto en el que sin darse cuenta pisa en un área en donde no debió haber pisado y se resbala.
se resbala y queda nada más colgando de la soga, así tal cual. Entonces él empieza a decir, Dios, ayúdame. En su desesperación fue lo único que pudo hacer. Porque ahí también entra otra cosa, que jamás, dicen los que saben, que jamás alguien en su lecho de muerte le pide ayuda a nada, ni al universo, ni a absolutamente nada más que a Dios. Más que a Dios. Entonces, ¿qué fue lo que hizo esta persona? Dios, ayúdame. De pronto se abre. Porque dices que volteaba a un lado y no veía nada. Ajá. Volteaba al otro y no veía nada. Claro. Solamente vacío. De pronto se escucha la voz audible de Dios que le dice, ¿tú de verdad crees que puedo ayudarte? Entonces él voltea para todos lados y lo único que alcanza a ver desde su perspectiva es vacío. Vacío muy alto, muy alto. Entonces vuelve a decirle, sí, Dios, yo creo que tú me puedes ayudar. Por favor, ayúdame. Y viene otra vez y le escucha la voz de Dios otra vez. ¿De verdad tú crees que yo puedo ayudarte? Vuelve a decir, sí, sí lo creo. Escucha la voz otra vez y le dice, corta la soga. Wow. Córtala. Y esta persona, en su desesperación, no hizo caso. Que eso es lo gran malo que hacemos la gran mayoría de personas. No hacemos caso porque no confiamos en la perfección de Dios. Quiero hacer mucho énfasis en eso. Le dice, corta la soga. Él dice, no sé, no me creo capaz. Corta la soga. 2 días después, llegan los cuerpos de rescate, encuentran a una persona muerta, colgada, bien agarrada de una soga. Congelado. Congelado totalmente, a 2 metros del piso porque había una piedra que sobresalía, en la cual si hubiera cortado la soga, caía a 2 metros y se salvaba. Wow. No confió en el proceso de Dios. Impresionante. Y es lo que dice el escritor de Hebreos. Dice, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. En esa historia no podía ver para ningún lado. La piedra que estaba ahí estaba oculta, pero Dios en su sabiduría, en su omnisciencia, en su omnipresencia, en que Él es el Todopoderoso, Él sí sabe lo que está haciendo. Lo único que tenemos que entender es y saber confiar en medio de las luchas, en medio de las pruebas, en medio de lo que estemos viviendo. Simplemente confiar en Él y decir, Él es mi ayudador. Así es. Él es mi amparo, Él es mi refugio, Él es mi fortaleza, Él es mi ayudador. No voy a temer a lo que puedan hacer los hombres. No voy a temer a las noticias, no voy a temer a los diagnósticos médicos, no voy a temer a la economía, lo que dicen de la economía, no voy a temer a lo que dice el gobierno, no voy a temer absolutamente nada porque confío plenamente en Dios, en que es mi ayudador. Así es, pastor. Y entonces, a manera de conclusión, queremos hacerte todavía más hincapié en que Dios tiene el control de absolutamente todas las situaciones por las que estés pasando. No es fácil vivir situaciones fuertísimas como la muerte de un ser querido o cualquier cosa, te vuelvo a repetir, por la que tú estés pasando, un cáncer, una piedra en un riñón, que usted ya vivió eso. Sí, es terrible. Eso es terrible. Pero cualquier que sea el proceso por el que estés pasando, cree, Dios está en medio de ese proceso. Mi conclusión sería, Ulises, solamente tienes 2 opciones para enfrentar las luchas y el resultado de las pruebas. Una, o te acercas más a Dios y confías a Dios, o 2, te alejas de Él. Te decepcionas de Dios, te alejas de Dios. Le oro a Dios de verdad y de corazón que las luchas y las pruebas te acerquen más a Él para que puedas conocer su grandeza, su poder, para que puedas conocer tus mayores victorias, y que en medio de esas luchas emocionales como las del profeta que estaba encerrado en una cueva diciendo, ya no hay nadie quien te sirva, solamente yo he quedado, que Dios pueda hablarnos y decirnos, levántate y come, porque largo camino te espera. Dios quiere levantarte, Dios quiere alimentarte con su palabra, Dios quiere renovar tus fuerzas y Él te está diciendo, levántate. Sigue adelante, no importa las amenazas, no importa las luchas, no importa las pruebas, vas a salir más que vencedor, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No voy a temer a lo que pueda decir o hacer el hombre, porque confío plenamente en que Él es mi ayudador. Ojalá que las luchas y las pruebas y los reveses de la vida nos acerquen más a Dios y nos lleven de rodillas a decir, dependo completamente de ti, me rindo completamente a ti, llévame en tus brazos y dame la fortaleza
y que no nos alejen de Dios. Así que desde la Iglesia Cristiana Elevation Point no es algo que hagamos muy seguido, pero vamos a hacer ahorita una oración por todas las personas que nos están escuchando en este episodio, que estamos seguros que alguna persona está pasando por alguna situación fuerte, Pastor. ¿No? Le quisiera cerrar con una oración Quisiera pequeñita y cerrar fuerte. con una pequeña oración, pero no sin antes recordarles que en una ocasión el pueblo de Dios estaba siendo invadido y había guerra. Y había unos leprosos que se estaban muriendo de hambre, porque había mucha hambre. Y fueron al campamento de los enemigos y dijeron, si me quedo aquí me muero. Pero si voy y agarro algo de comer, pues puede que no me muera y coma, porque de todas maneras me voy a morir. ¿Se la jugó? Ajá. Y al final de cuentas, eso es lo que nos queda. Dios. Uh-huh. Tu única y nuestra única esperanza es Dios. Así es. Refúgiate en Él. Bendito Dios, te damos gracias por este día. Hoy te pedimos, Señor, por todas estas personas que están pasando por problemas, por necesidades, por aquellas personas que están enfrentando luchas. Te pedimos que muestres tu poder, tu amor, tu gracia, tu misericordia, tu bondad en ellos, que renueves sus fuerzas cada día y que ellos puedan verte a ti obrar, que puedan verte a ti trabajar, Señor, que ellos puedan verte a ti siendo tú, Señor, su ayudador y que podamos confiar plenamente y confiadamente en ti y que al final de cuentas no temamos de nada de lo que pueda ser o decir el hombre, bendito Dios. Así es. Nos ponemos en tus manos, te pedimos que nos ayudes y que podamos conocer tu grandeza y tu poder, las cuales no conoceríamos si no pasáramos por momentos de lucha. No conoceríamos tus milagros si no tuviéramos la necesidad de poder ver uno de ellos. Amén. En el nombre de Cristo Jesús, gracias. Amén y amén. ¡Ánimo! Nos vemos Nos esperamos para la próxima. Ya. Ahí está, ya estuvo. Okay.